Los hornos Carey en el suroeste de Pensilvania se cuentan entre los pocos altos hornos anteriores a la Segunda Guerra Mundial que aún existen en la Tierra. Operando durante casi un siglo, estas estructuras producían el arrabio necesario para abastecer la enorme planta siderúrgica Homestead justo al otro lado del río. En su apogeo, solo estos dos altos hornos sobrevivientes consumían millones de toneladas de mineral, de hierro, coque y piedra caliza al año, funcionando las 24 horas del día, los 365 días del año. Mantener estas operaciones en funcionamiento las 24 horas del día no solo se trataba de la oferta y la demanda, era una necesidad operativa. Nunca se permitía que se apagaran los fuegos en el interior porque enfriar el revestimiento de ladrillo podía hacer que toda la estructura se agrietara y fallara. Así que, en ese contexto, los trabajadores tenían que extraer hierro líquido a casi 3000 grados Fahrenheit directamente del fondo de los hornos. De ahí, este metal fundido se vertía en vagones especiales llamados vagones torpedo, que luego transportaban la carga líquida a través de un puente para transportar metal fundido sobre el río mientras aún estaba fundida. Así que, como te puedes imaginar, trabajar aquí era increíblemente peligroso. Por ejemplo, el proceso de producción generaba naturalmente enormes cantidades de monóxido de carbono, un gas inodoro que se filtraba regularmente de las tuberías y podía asfixiar a los trabajadores sin previo aviso. Además, en la base de los hornos, la humedad inesperada que entraba en el baño de metal fundido podía provocar los llamados reventones del alto horno, creando una explosión de vapor que arrojaba hierro líquido directamente sobre las cuadrillas. Y la lista de estos peligros sigue y sigue. Entonces, ¿cómo funcionaba esta enorme instalación industrial? ¿Para qué servía todo esto y por qué se vino abajo? Sigue con nosotros para descubrirlo mientras exploramos la fascinante historia del horno Carry. Soy tu anfitrión, Ryan Sokash, y estás viendo IT's History. En muchos sentidos, nuestra historia de hoy comienza con una América que estaba cambiando radicalmente después de la Guerra Civil. Antes de esta época, la mayoría de las construcciones pesadas dependían del hierro forjado o del hierro fundido, que eran frágiles y propensos a romperse bajo alta tensión. Al mismo tiempo, el acero era un artículo de lujo producido en pequeñas cantidades por herreros expertos. Pero a finales del siglo XIX, todo estaba cambiando. Estados Unidos entró en un enorme auge industrial impulsado por la rápida expansión de los ferrocarriles. Con eso, el país de repente necesitaba cientos de miles de millas de vías capaces de soportar trenes más pesados y rápidos. Al mismo tiempo, se requería acero estructural de alta resistencia para anclar los cimientos de los primeros rascacielos de Estados Unidos. Así que me quedo corto cuando digo que la demanda superaba enormemente a la oferta, lo que llevó a los magnates empresariales de la época a innovar, ya que sabían que quien encontrara una solución podría ganar una gran fortuna. El gran avance llegó con el proceso Bessemer, una innovación de ingeniería que soplaba aire frío a través del hierro fundido para eliminar las impurezas, haciendo que el acero de alta calidad fuera barato y fácil de producir en masa por primera vez en la historia. Para lograr esa pureza, los centros industriales dependían de los altos hornos, una tecnología que data de siglos atrás, pero que fue llevada a sus límites mecánicos absolutos en el suroeste de Pensilvania. Estas estructuras funcionaban como enormes ollas de presión químicas, fundiendo el mineral de hierro al quemar coque y piedra caliza. A medida que estos procesos evolucionaron, también lo hicieron los horizontes urbanos, los ferrocarriles y la manufactura en Estados Unidos, convirtiéndose Pittsburgh en el epicentro perfecto para todo esto, ya que se encuentra justo sobre un enorme yacimiento de carbón y está rodeada por redes de ríos que podían transportar fácilmente materias primas desde las minas del norte. Con eso en mente, en 1884, un grupo de inversionistas locales fundó la Carey Furnace Company, construyendo los dos primeros altos hornos en las estrechas orillas del río cerca de Swissvale. El sitio era tan productivo que rápidamente llamó la atención de Andrew Carnegie, el despiadado titán corporativo que estaba comprando sistemáticamente cada etapa de la cadena de suministro para eliminar a su competencia. Carnegie se dio cuenta
de que si quería que la cercana Homestead Steel Works dominara completamente los mercados globales, ya no podía depender solo de comprar mineral de hierro a terceros, necesitaba su propia fuente. Así que en 1898, Carnegie compró el sitio del Alto Horno, integrándolo oficialmente a su enorme imperio industrial. Con los millones de Carnegie respaldando la operación, el sitio se expandió rápidamente. El objetivo era crear una línea de producción hipereficiente que pudiera producir arrabio en volúmenes que el mundo nunca había visto. Sin embargo, solo 3 años después, en 1900, uno Carnegie vendió toda su red a JP Morgan, creando US Steel, la primera corporación de $1.000 millones en el mundo. Bajo este nuevo marco corporativo, la demanda en el sitio de Pittsburgh se disparó. La infraestructura existente no podía mantenerse al ritmo del hambre global por el acero estadounidense, lo que creó la necesidad de una nueva generación de altos hornos, mucho más grandes. Y fue precisamente esa presión corporativa la que llevó a la construcción de los gigantes que vemos hoy, los hornos número 6 y 7. Para 1907, la demanda de acero estadounidense crecía tan rápido que los hornos 6 y 7 funcionaban las 24 horas del día, lo cual era una hazaña logística increíble, considerando la complejidad de la cadena de suministro necesaria para lograr esa escala. Permítanme ilustrar esto. Para producir solo 1 tonelada de hierro líquido, el horno tenía que consumir 2 toneladas de hierro. El mineral, transportado cientos de millas a través de los grandes lagos, junto con 1 tonelada de coque, que era un combustible de carbón horneado y altamente purificado proveniente de minas locales. Cuando los hornos 6 y 7 funcionaban a máxima capacidad, consumían colectivamente más de 10.000 toneladas de materia prima al día, requiriendo una flota ininterrumpida de barcazas fluviales y vagones de tren pesados, descargando constantemente en las orillas del río para mantener encendidos los hornos. El coque ardía con tanta intensidad que el mineral se derretía hasta convertirse en hierro líquido al rojo blanco. Una vez extraído, este hierro líquido se enviaba al otro lado del río para ser refinado en placas de acero, que eventualmente formaban la estructura de cosas como rascacielos, acorazados de la Segunda Guerra Mundial y los cables del puente Golden Gate. Así que realmente quiero enfatizar aquí que la estructura moderna de Estados Unidos nació, literalmente, dentro de estos calderos de hierro hirviendo. Y por grandioso que sea eso, tuvo un alto costo para los hombres que trabajaban adentro. Las condiciones laborales dentro de los hornos 6 y 7 eran notoriamente duras. Los hombres trabajaban en turnos de 12 horas, alternando frecuentemente entre el frío extremo del exterior y el calor radiante cegador que podía alcanzar hasta 130 grados Fahrenheit en el piso. Como faltaban décadas para que existieran regulaciones de seguridad, las lesiones eran solo una parte rutinaria del trabajo. Una de las mayores amenazas era el monóxido de carbono, un subproducto tóxico e inodoro del proceso del alto horno. El gas se filtraba rutinariamente de enormes tuberías de hierro, abrumando por completo a los trabajadores en las plataformas superiores antes de que siquiera se dieran cuenta de que lo estaban respirando. Aún peor eran las explosiones localizadas de vapor. Verás, si incluso una pequeña bolsa de humedad quedaba atrapada debajo de la masa de hierro líquido en la base del horno, el agua instantáneamente se convertía en vapor, arrojando violentamente metal fundido a 3.000 grados por todo el piso de fundición. Entonces, con condiciones tan peligrosas, ¿por qué demonios miles de hombres hacían fila para trabajar aquí? La respuesta es en realidad bastante simple: supervivencia económica y movilidad. A pesar de los enormes riesgos, US Steel pagaba salarios constantes en efectivo, lo cual era un gran atractivo para la ola de inmigrantes de Europa del Este y del Sur que llegaban a Estados Unidos en esos tiempos. Para muchas familias estadounidenses, incluida la mía, este tipo de trabajo peligroso era un paso seguro hacia una clase media acomodada, permitiéndoles comprar casas y construir vecindarios. Esta enorme afluencia de mano de obra transformó rápidamente a Pittsburgh. La población de la ciudad se disparó, lo que provocó un auge en la infraestructura urbana, desde líneas de tranvía hasta escuelas y filas densas de hermosas casas de ladrillo. Sin embargo, para mediados del siglo XX, el mundo estaba cambiando.
Nuevas tecnologías estaban surgiendo en el extranjero, y la estructura industrial que había hecho que Pittsburgh se sintiera como el centro del mundo estaba a punto de enfrentar un declive repentino y permanente. Durante décadas, el acero estadounidense había dominado porque los competidores globales estaban reconstruyéndose tras la devastación de la Segunda Guerra Mundial. Pero alrededor de la década de 1970, las fábricas extranjeras en Europa y Japón volvieron a la vida. Estas nuevas fábricas estaban equipadas con tecnologías altamente eficientes y automatizadas que Estados Unidos no tenía, específicamente la aceración al oxígeno básico y la colada continua. En contraste, la infraestructura más antigua de Pensilvania estaba obsoleta. En los altos hornos Carey, los equipos se veían obligados a reparar los revestimientos de ladrillo envejecidos y soldar tuberías agrietadas que debieron haber sido reemplazadas por completo. Quizá lo peor de todo era que operar los enormes altos hornos manuales de Carey requería enormes cantidades de mano de obra y energía costosas. Así que, mientras el lugar empezaba a desmoronarse, comenzaron a circular rumores de despidos y consolidaciones. La planta simplemente ya no podía competir con las importaciones extranjeras más baratas y de mayor calidad que estaban inundando el mercado. Y así fue. En 1978, los altos hornos número 6 y 7 fueron retirados de servicio. Algunos aspectos del sitio siguieron funcionando a duras penas por algunos años más, hasta 1982, cuando toda la producción de hierro en la planta de Altos Hornos Carry fue eliminada por completo. 4 años después, la planta principal de Homestead Steel Works, al otro lado del río, también cerró sus puertas, poniendo fin a más de un siglo de tradición industrial. Las consecuencias de esto fueron drásticas. Los pueblos cercanos, que durante generaciones dependieron completamente de la nómina de la fábrica, se sumieron en una depresión económica. Así que decenas de miles de familias de clase trabajadora simplemente empacaron sus cosas y se fueron en busca de una vida mejor. Así que, a medida que la población se fue entre el 82 y finales de los 90, la planta Carry se sumió en lo que mejor podríamos describir como un saqueo sistemático. Después de que US Steel se retiró, vendieron la propiedad de 160 acres a Park Corporation en 1988 en lugar de la preservación. Los nuevos dueños eligieron la liquidación. Fue en ese momento cuando 2 de los 4 altos hornos restantes fueron completamente desmantelados para chatarra, y una bola de demolición derribó grandes extensiones de los edificios de ladrillo y hierro que los rodeaban. A mediados de los años 90, las cuadrillas de desmantelamiento se retiraron, dejando atrás los hornos 6 y 7, simplemente porque su tamaño masivo los hacía demasiado difíciles y costosos de demoler. Al quedar completamente sin vigilancia en ese entonces y rodeado por poco más que vías de tren oxidadas, el lugar se convirtió en una especie de cementerio industrial. Y justo cuando el valle estaba llegando a su punto más bajo, las ruinas olvidadas de estos hornos terminarían tomando un giro inesperado. En 1997, un colectivo de artistas locales comenzó a irrumpir en el sitio abandonado durante varios meses. Trabajando en secreto y de manera ilegal, rescataron tuberías, mallas de alambre y mangueras industriales encontradas por todo el lugar para construir una escultura enorme de 12 metros de altura directamente entre las estructuras en ruinas, conocida como Carry Deer. Estas impresionantes piezas de arte ilegal se convirtieron en un símbolo clandestino de resiliencia y cambiaron fundamentalmente la percepción pública de las ruinas. Esta obra de arte ayudó a los habitantes locales a entender que el horno alto abandonado, que consideraban una monstruosidad, también era parte de su patrimonio. Al reconocer el valor histórico del sitio, los defensores de la preservación intervinieron. En 2006, las estructuras restantes fueron oficialmente designadas como monumentos históricos nacionales, salvando permanentemente los hornos 6 y 7 de la demolición. Y hoy en día, toda la instalación se mantiene en un estado de deterioro controlado. Y esa es la historia del Alto Horno Carry. Realmente espero que hayan disfrutado el episodio y que consideren suscribirse al canal para que no se pierdan lo que haremos después. De lo contrario, como siempre, se despide Ryan Sokash.